tengo este vector B, que es el vector director. Ahora después lo miro, es el que dibujé acá trasladado. Y si ustedes a este vector B lo multiplican por todos los números, por todos los t por b solamente estoy pensando ahora, t por b nos daría, bueno, toda la recta que está contenida sobre ese vector. ¿Qué sucede cuando a este vector, que lo movemos, o sea, si multiplicamos por cualquier valor de t, conseguimos esta recta? Si ahora consideramos el vector posición, o sea, el vector posición inicial, el x0 y sub 0, y la expresión de esta recta, lo que vamos a obtener es la recta final que estamos esperando, que es esta. No tenía que ponerle flechita. ¿Por qué si muevo t me da todas estas expresiones? Vamos a mirar si tomamos t igual a 1. Si tengo t igual a 1, lo que estoy haciendo es sumando este vector más este vector y nos da este vector. ¿Conseguiríamos con t igual a 1? Ese es el punto que conseguiríamos. Si vamos tomando los distintos valores de t, o sea, si voy moviendo múltiplos de este vector, los puntos suma, los finales del vector suma, van a recorrer esta recta que es la recta E. ¿En qué se diferencia? O sea, nosotros conocíamos la ecuación de la recta en coordenadas cartesianas. ¿Por qué ahora las estoy mirando de esta manera? Bueno, una justificación muy importante es que esta descripción sirve para describir rectas en cualquier espacio. Si yo doy un punto en Rn y una dirección en Rn, la generalización de la recta va a ser, ahora vamos a ver cuando lo veamos en R3, similar a esta. ¿Qué tiene esta descripción que no tenía la ecuación de la recta en forma cartesiana? La ecuación de la recta en forma cartesiana me da el objeto geométrico, me da el dibujo de esta recta. ¿Qué me da esta descripción? Que me dice cómo recorro la recta. Si yo tomo el punto t igual a 0, significa que yo estoy en el x0 y sub 0, estaría en este punto. Si empiezo a tomar valores de t mayores que 1, me estaría movilizando hacia la derecha. Y si tomo valores de t menores que 1, estaría recorriéndola en este sentido. Entonces lo que me está dando, además del objeto, sobre qué objeto me muevo, es cómo me muevo sobre el objeto. Esa es la diferencia con lo que veíamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo elemental. Ahí voy. Un ejemplo muy, muy sencillo, que es, si yo tengo la ecuación de una recta que es gráfica de una función, y igual a mx más c, conocida, ¿cómo hago para encontrar, esperen que borre todos los dibujitos, ¿cómo hago para encontrar la ecuación vectorial de esta recta? Miro, yo necesito, de la ecuación cartesiana voy a identificar un punto, que en este caso es el 0c. ¿Cómo lo consigo? Si tomo la variable x igual a 0, el y toma el valor 0. Y el vector director, si miramos acá, la pendiente nos da la dirección. Esto siempre que marcábamos, hacíamos la gráfica en coordenadas cartesianas, tomábamos tantas unidades para y sobre las unidades para x. Entonces el vector director va a tener esta forma. Entonces, fíjense que acá, una ecuación vectorial, porque puede haber muchos, de la recta como objeto va a ser la misma, no la parametrización. Va a ser esto: escribo el punto, más t por el vector director, y t pertenece a los números reales. Si la queremos escribir
acá va corchete. Si la queremos escribir de forma vectorial, nos quedaría de esta forma. Vamos a hacer una observación. Si yo tengo esta ecuación, fíjense que de la primera ecuación tengo t igual a x. Si reemplazo en la segunda, vuelvo a obtener la relación entre las variables y x, y nos independizamos de la variable t. Y en la observación B les comento lo que les dije antes. ¿Cuál es el objetivo de esta formulación? Es que la puedo extender a más dimensiones, a cuantas, a las que sean, sin agregar nada más. O sea, caracterizando la recta por lo que corresponde, un punto y una dirección. Entonces ahora sí vamos a rever vamos a pasar de la ecuación de la recta en el plano a la del espacio de manera análoga. Tomo un punto en R3, un punto fijo, supongo que quiero que la recta sea paralela a este vector o tiene como director a este vector. Entonces tenemos el B, en este caso es nuestro vector director. El punto fijo es el x0 y 0, z0. Fíjense que cuando lo escribo con forma vectorial, al punto lo miro como vector para que sumar estos objetos tenga sentido y esto sea un vector. Entonces la expresión de la ecuación paramétrica o vectorial de la recta nos queda de esta forma. Si lo comparo con lo que vimos antes, lo único que hicimos fue agregar una componente y todo lo demás permanece exactamente igual. Si hiciéramos rectas en Rn, esta sería la forma. Entonces, dibujé en el espacio, dibujé el punto, dibujé el punto, trasladé este vector, lo traslado, a ver si puedo hacer así. No es tan fácil. Vamos a borrar. Ahí está. El vector que tenía, lo trasladé, me da la dirección en ese punto, y después pienso en la recta infinita que pasa por ese vector y ese punto, y esa sería nuestra recta. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esto. A ver si tengo un dibujo más bonito. Ahí está. En este caso tenemos el punto, tiene coordenadas a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Este es el vector director. Acá muestra que si yo multiplico por t, lo que hago es, acá está pensando en un t positivo, lo estoy ampliando, y lo que hago para obtener la recta que estoy buscando es trasladar el vector b, lo traslado al extremo del punto, y acá lo que está la suma de t por b, de este t por b, de esta longitud, y la recta que contiene a ese vector, ¿sí?, al t por b trasladado al extremo de a, es el que nos da nuestra ecuación paramétrica. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Nadie? Aunque sea uno para probar el sonido. ¿Nadie, nadie? Bueno. Sigo entonces. Voy a hacer ejemplos. En tres variables. Determine una, observen lo que les estoy recalcando, que puede haber más de una ecuación paramétrica. Determine una ecuación paramétrica de la recta que pasa por este punto y tiene este vector director. Este ejercicio es trivial si pensamos en si ya sabemos la definición.
La primera coordenada, voy a poner la primera coordenada de X, la segunda de Y, o sea, marqué el punto, llamé alfa al parámetro y lo multipliqué por el vector director. Entonces, esta, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación. No me olvido de remarcar dónde varía el parámetro. Entonces, lo que tenemos es, dibujo el vector, que acá quedó, bueno, el vector quedó como pegoteado con el punto, dibujo el punto, dibujo el punto sería el 1, 1, 1, ese es el punto, y en ese punto traslado, dibujo el vector en el 1, 1, 1. Y ahí es donde está la recta, o tenemos que pensar a la recta que nos interesa, que recorre. Esa es la recta que estamos tratando de describir, ¿sí? Una representación en el espacio, en el plano, en perspectiva. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas sobre lo que acabamos de hacer. El punto P sub 1 es 3, 4, 6. ¿Está en la recta o no? ¿Cómo hago para saber si un punto está en una recta o no? Fíjense que tomo la primera descripción de X, que correspondería, quiero ver cuál es el valor de alfa, fíjense que acá me equivoqué y le puse T. ¿Cuál es el valor de T o de alfa en este lugar? Tal que 1 más 2 por T nos da 3. Sabemos que nos da T igual a 1. Si el punto pertenece a la recta, cuando yo reemplace alfa por 1 y alfa por 5, debería darme las coordenadas del punto que me piden. O sea, para el mismo valor de T, se tienen que verificar las 3 coordenadas. Entonces, en ese caso, voy a poder asegurar que el punto pertenece a la recta. Ahora tomé este punto, la primera coordenada, fíjense que coincide, T igual a 1, cuando voy a reemplazar en el valor de Y, esto no da 8, eso me alcanza para poder asegurar que el punto no está en la recta. Vamos al inciso B. O sea, el ejercicio este fue trivial en el sentido que encontrar esto era simplemente usar la definición, y lo nuevo que agregamos en el ejercicio es pensar que para distintos valores de T recorro la recta, con cada valor de T único yo voy consiguiendo todos los puntos de la recta, ¿sí? Eso es lo que mostramos en este ejercicio. En el inciso B, lo que pedimos es determine está remarcado, una ecuación de la recta L que pasa por estos dos puntos. Entonces, lo que hacemos es, encontramos el vector director. Si tenemos dos puntos, el vector director lo vamos a obtener como diferencia de estos dos puntos. ¿En qué orden? Si no nos dicen nada, en el orden que queramos. Fíjense que yo hice P sub 1 menos P sub 0, como lo noté acá, ¿sí? Y este es el vector director. Entonces voy a empezar con la primera ecuación, la primera parametrización, di una, hasta acá estaría listo el ejercicio. O sea, yo tomé el punto, ¿cuál de los dos? Cualquiera, tomé el punto, tomé el vector director y aclaro que T pertenece a los reales. Este sería el ejercicio completo. Ahora vamos a hacer algunas, o sea, acá con esto podríamos dar por terminado el ejercicio. Vamos a hacer unas observaciones sobre esto. Nos piden una ecuación. Podríamos haber puesto esta o podríamos haber puesto esta. Esta, ¿qué es lo que tiene?
a diferencia de la otra, escribí el mismo director, pero comienza en el punto 245. Si nosotros dibujamos la recta en el espacio, cuando tomamos el valor de t igual a 0 en este caso, arrancaríamos en el 240, podríamos pensar que es el punto inicial, y en este caso arrancaríamos en el punto 123. El objeto geométrico, la recta, es exactamente la misma. La parametrización nos da una manera diferente de recorrer. Lo que hice es hacer otra parametrización, siempre de la misma recta, y fíjense que hay puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos significan que puedo escribir que la solución, cualquiera de estas está bien y existen infinitas. Vamos a mirar cómo construí esta recta. Hice que pase por el punto 1, 2, 3, y en vez de tomar el vector director que teníamos, hice un múltiplo del vector director. Esta también es otra parametrización de la misma recta. ¿En qué se va a diferenciar estas al recorrido me refiero? Esta ecuación de esta ecuación. Cuando R1 y R2 nacen en el mismo punto. Cuando t es igual a 1, a partir de ese punto me muevo una unidad. Si t es igual a 1. En esta descripción, estoy en la recta, me paro en el punto 1, 2, 3. Cuando t es igual a 1, el primer salto con el t igual a 1 va a ser en sentido contrario a la que recorre R1 y se mueve dos veces el tamaño de el vector director que habíamos elegido. Entonces, si observan, lo que queremos aclarar en este ejercicio, que hay distintas maneras de parametrizar una misma recta. El objeto geométrico, eso es lo que me importa que recuerden, el objeto geométrico es el mismo. Las parametrizaciones lo que nos dan son diferentes maneras de recorrer. Vamos a dibujar, o sea, ahora lo que vimos hasta ahora era cómo graficar rectas infinitas. Uno dibuja un pedacito, pero en realidad cuando aclaramos que t pertenece a los números reales, estamos dibujando la recta completa. ¿Qué es lo que sucede si restringimos el valor del parámetro a un subconjunto de R? Entonces elegí, por ejemplo, un segmento, el segmento AB. Lo que vamos a obtener si lo restringimos a un segmento es un segmento. Bueno, sí, el parámetro, un segmento de la recta de nuestro objeto imagen sería. Entonces, cada vez que damos una parametrización, esto es importante para esto, es muy importante para toda la materia. Cada vez que demos una parametrización, vamos a saber parametrizar otras cosas más adelante, debemos indicar dónde varía el parámetro. Si no, en realidad acá hay una redundancia. Dar una parametrización significa dar la expresión de cómo varían los parámetros y para que la parametrización esté completa, sí o sí tiene que tener la indicación de dónde varían los parámetros. O sea, esto es redundante, pero está, ¿sí? Si no, no estaría completa la parametrización. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Nadie? Bien. Buen día, profesora. Una consulta. ¿Se puede utilizar
Lo mismo que usábamos en álgebra de geometría para escribir las rectas. ¿Qué usaban? O sea, los mismos tipos de notaciones. Sí, Está. eran iguales a estas, o las primas, si querés. Era muy similar, por eso. Sí, 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 por supuesto que sí. Mientras ustedes entiendan lo que están escribiendo, nosotros entendemos lo que están escribiendo. Mucha de la notación que yo uso en estas notas es porque me estoy tratando de ajustar a la notación del libro. No es la notación que yo usaría naturalmente, pero si elegí seguir un libro, trato de adecuarme. Pero nosotros entendemos cualquier notación. Ustedes deberían también tratar de entender y manejarse con la notación que les resulte más cómoda. ¿Sí? Está. Y otra consulta. Cuando Dale. se refiere para completar la parametrización, se Bueno, refiere a, por ejemplo, en la recta que dice abajo del C, que dice R1 en T, que dice -1 menor que T, menor igual que T, menor igual que 1, espérame. más abajo. Esto, indicando dónde está el parámetro. Ese, exacto. Esto, fíjate, mira acá, para acá. En R1 yo dije T, o sea, la parametrización está completa si yo hago así. Está, Esto es parte, si no, no sé lo que uno está diciendo. ¿Sí? está. Claro, la Sí, bueno, parametrización tiene que indicar dónde varía el parámetro. Sí, gracias. ¿sí? ¿Ninguno más? ¿Quiere una pregunta? ¿Qué hacer? Hola, buen día. Sí, En el ejercicio de arriba en el B, en el R2, sí. el punto está mal, ¿no? Porque debería ser 246. ¿Qué hice? 2, 4. No, pero es un 5. Ah, está bien. ¿Sí? Eh, Bueno, sí, yo me equivoco con esos detalles, ¿sí? De fineza de copié mal, claro, pero ustedes utilizaste el punto tienen, 2. pero el punto es 2, 4, 5, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Bueno, no importa, gracias. pero me puedo equivocar en eso, pero eso no importaría tanto si no importa la idea del ejercicio. O sea, traten de entender las ideas de los ejercicios y olvídense de las cuentas, ¿sí? De las cuentas, del detalle minucioso de sumar y restar, que todo, y de equivocarme y copiar, que lo hago habitualmente. ¿Sí? Gracias. Listo. ¿Alguna más? ¿Ninguna más? Bueno, sigo entonces. Fíjense, no voy a, digamos, no agrego nada con este ejemplo. Va a ser similar a los anteriores. Lo único que les dice es, agarren el ejercicio que hicimos en A, que era esta recta. Era esta recta. Buen día. La vuelvo a escribir la parametrización. Le puse otro nombre, porque ahora no es la misma recta que antes. Simplemente por eso. Y consideré que el parámetro varía entre -1 y 1 solamente. Entonces, no tengo toda la recta, tengo un pedacito de recta. Ese va a ser el segmento de recta que estoy describiendo ahora. Voy a marcar, porque sí, fíjense, voy a mirar el punto inicial, lo voy a llamar al primer valor de t, cuando t vale -1, acá, lo reemplazo y me da el punto final, fíjense, me da este vector. El punto final de este vector va a ser el comienzo de nuestro segmento. Si quieren, comienzo porque la parametrización me da una forma de recorrerlo, por eso hablo de comienzo. Y cuando tomo t igual a 1, en este caso lo llamé, ¿por qué lo llamé R2? ¿Ven? Encontré error. Eso, ahí va R1, ¿sí? Error. R1 evaluado en 1, me da este número, me da el 346, y con ese conseguimos, vamos a poner la lucecita, el punto final de nuestro segmento. Si pensamos cómo lo recorro de acá, lo recorro de acá hasta el final. No es toda la recta en este caso. Y dejo para hacer
dejo para hacer el ejercicio de determinar las ecuaciones paramétricas de los ejes coordenados. Si se los digo, o sea, es el ejercicio más fácil que se les debería ocurrir. ¿Por qué? Los ejes coordenados, ustedes saben, bueno, es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Qué los caracterizaba? Los caracterizaba que todos pasaban por el 0, 0, 0. Voy a elegir ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, describir, o sea, ya tengo un punto para describirlo. Si quiero describir el eje Y, necesito un vector director en la dirección del eje Y. Lo voy a pensar ahí. ¿Sí? Entonces pueden elegir para hacer la recta del eje Y el 0, 1, 0. O el 0, 2, 0, o el 0, o sea, la segunda componente es no nula, me da la dirección hacia el eje Y, puede ser negativo, como les guste. ¿Sí? O sea, este ejercicio, cuando ustedes lo leen, inmediatamente tienen que darse cuenta que es muy fácil lo que uno les está pidiendo. El error del enunciado es que escribí esto, no son las ecuaciones, serían algunas ecuaciones paramétricas de los ejes coordenados. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchas maneras. Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bien. Ahora voy a empezar con planos. ¿Alguna otra pregunta de rectas? ¿Nadie quiere saber algo más? ¿Está todo claro con esto? Hola, ¿Sí? profesora. Sí, dale. Una pregunta. Dale. ¿T puede variar de 0 a 1 o siempre tiene que variar de -1 a 1? No, mira el enunciado. Dice, dibuje el segmento y acá leamos. Muy importante en la práctica que lean lo que decimos. Me aseguran esto, es una condición del ejercicio. Entonces, en este caso va a variar de -1 a 1. Yo acá podría haber escrito de 0 a 20. ¿Sí? Okay. Nos dice, dibuje el segmento si elijo el t entre estos valores. Puedo elegir el t. ¿No nos dan el T? ¿Cómo? Si no nos dan el T, No, siempre. sí, a ver, hoy lo aclaré. Si te dicen dar la parametrización de toda la recta, el t va a pertenecer a R, completo. Te podrían decir, dibuje un segmento de la recta y elija usted un intervalo donde varía t. ¿Sí? Sí. ¿Está? Sí, ¿De sí. acuerdo? O sea, eso puede variar. Fíjate que yo elegí, porque sí, que varía acá, y elegí que contenga al punto final y al punto inicial. Podría haber puesto menor estricto, ¿sí? Si lo dibujamos, supongamos que pienso en lo que hacíamos en análisis 1, no sé si me va a salir dibujar. Estoy intentando poner un corchete y que no parezca un paréntesis, y ahí estoy intentando poner un corchete. ¿Sí? Contiene al punto inicial y contiene al punto final. Podría haber elegido menor estricto y acá serían paréntesis. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ninguna Muchas otra gracias. pregunta? De nada. ¿Ninguna otra pregunta? ¿No? ¿Sigo? Sigo entonces. Esperen que borre los dibujitos. Bien. Vamos ahora entonces a ver o describir la ecuación en coordenadas cartesianas. Después vamos a ver, más adelante vamos a ver una parametrización del plano también, por ahora no. Vamos a describir la ecuación cartesiana del plano, eligiendo las principales características, o sea, utilizando las características, así como elegimos la distancia entre dos puntos para describir una esfera. Si yo quiero describir un plano,
necesito tener una idea de cómo se inclina ese plano, ¿sí? Cómo se mueve, qué es lo que exactamente es cómo es la inclinación. Ustedes pueden pensar en techos, o sea, ¿sí? En cómo es la pendiente, pero no usamos la palabra pendiente va para rectas solamente, pero cómo se inclina el plano. ¿Y dónde está ubicado? Esas dos ideas para describir la superficie plana que corresponde con un plano es que el plano siempre es perpendicular a un vector dado. O sea, si ustedes agarran una virome y agarran algo plano, que no se doble como una hoja, se me ocurre, en este momento tengo en la mano, agarré una tarjeta de crédito. Si ustedes agarran una tarjeta de crédito y la ponen o una tarjetita dura, y la ponen en el espacio, y agarran la virome y la ponen en un punto, ustedes la virome la pueden mirar que forme distintos ángulos con el plano. Bueno, para caracterizar al plano, voy a pensar que la virome es exactamente perpendicular a este plano. Esa es la idea de cómo voy a caracterizarlo. Ese vector que caracteriza al plano, que haría que sería la virome que acabo de decir, el normal, lo vamos a llamar normal del plano. Es un vector que nos da cuán inclinado va a estar el plano. ¿Sí? O sea, si ustedes de nuevo agarran la virome y piensan que ustedes van poniendo distintas tarjetas en distintos lugares, en las distintas ubicaciones de la virome, lo que sucede, si quiero que ese vector, esa virome en el espacio, siempre sea perpendicular al plano, las cosas que obtenemos van a ser todas paralelas entre sí. ¿Sí? O sea, siempre me van a dar el vector siempre me va a dar una misma inclinación del plano. Y bueno, que la caracterización es perpendicular o normal al plano, y para que esté definido de única manera, necesitamos, o sea, si solamente tengo el director, van a existir infinitos planos. Necesito, así como necesitábamos con la recta, un punto para que me quede determinado de una única manera. Entonces, acá, pero, acá tenemos el punto que está en el plano. Entonces, con el normal y el punto son las dos condiciones que necesito para construir la ecuación del plano. El nombre que le ponemos a los planos usualmente es pi, y es el nombre. Nunca pongan pi igual a nada. Pi es el nombre, pónganlo lejos de la ecuación. Ahora después les voy a mostrar cómo lo escribo. ¿Cómo hago para obtener la ecuación del plano? Entonces, la idea es la siguiente. Ubiqué al normal en el punto que quiero que esté en el plano. ¿Sí? Y considero otro punto genérico. Fíjense que P lo elegí de coordenadas X, Y y Z. Y hago al revés. Y hago este vector. Este vector tiene coordenadas X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Yo quiero que, olvídense que acá no se ve perpendicular para nada. Esto es, acá forman, si me saliera, 90 grados. Este y este. Entonces, si quiero que este punto esté en el plano, el producto escalar entre el normal que tenemos, que este lo tenemos fijo, y el P sub 0 recuerden que también, el producto escalar
tiene que ser 0, es la característica, es lo que miramos con la virome y la tarjetita. O sea, el normal, producto escalar, o sea, porque es un punto genérico. Este P puede estar ahí, puede estar ahí, puede estar ahí, puede estar ahí. O sea, nos está diciendo a todos los puntos que están en el plano, cuando yo hago ese vector, quiero que ese vector, cuando lo haga producto escalar con el normal, me dé exactamente 0. Entonces, escribo ahora, tengo el vector normal, hago el producto escalar con el vector que contiene las coordenadas genéricas, e igual a 0. Cuando desarrollo esta ecuación, esta es la ecuación del plano que estamos tratando de caracterizar. Esta. Y ahora fíjense que dejé el nombre del plano afuera, que ahí está. Pi es el nombre, y acá tenemos A por X menos X0, más B por Y menos Y sub 0, más C por C menos Z sub 0. Igual a 0. Les estoy remarcando esto porque usualmente no ponen igual a nada, ponen pi igual a esto y no escriben ninguna ecuación. Fíjense que tengo una relación lineal en cada una de las variables, ¿sí? O sea, X está en forma lineal, Y en forma lineal, Z en forma lineal, y tengo una igualdad. Puede estar X de un lado, Y del otro, pero tiene que estar el igual para que sea una ecuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? Sigo. Esperen que borro. Ahí está. Entonces vamos a hacer algún grafiquito. El gráfico anterior, cuando les mostré este gráfico, tengo uno, ahí está, más bonito. Este es el plano que vimos. Este es el vector normal, que es perpendicular a todos los puntos que están uno dibuja un pedacito de plano. Este es el punto genérico, que tenía coordenadas X y Z, y este es un punto fijo que nos dieron. Entonces, para cualquier punto que puede estar acá, 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 acá o donde sea, cuando hago la diferencia, hago el producto escalar y nos tenía que dar 0. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos o sea, si nos dan el normal y nos dan el punto, simplemente es escribir esta ecuación. ¿Sí? La podemos desarrollar, despejar, hacer lo que a ustedes les guste, pero nos tiene que dar una ecuación que sale de esta idea. Si nos piden que determinemos un plano que pasa por 3 puntos, elegí en particular que pase por puntos que están en los ejes coordenados para que sean más fáciles de marcar. Fíjense. El punto P sub 0 es este que está, esperen que voy a marcar. El P sub 0 es el 001, es este. El P sub 2 es el 200. A ver, no, lo llamé P sub 0, P sub 1, ahí está. Y el P sub 2 es el 040. Yo quiero encontrar el plano que pasa por esos 3 puntos y graficarlo. Vamos a mirar primero el gráfico y después hacemos la cuenta. Cuando yo conozco, o sea, la idea, para poder dar una idea de cómo es un plano, cuando un plano, nosotros dibujamos el primer día planos paralelos a los ejes coordenados. Este plano, si ustedes se fijan, no va a ser paralelo a los ejes coordenados porque corta en distintos puntos a los ejes. Entonces, lo que hice para hacerlo, fíjense, es dibujé ese triangulito y lo rayé para indicar que esa porción, en este caso
por justo como es este plano, la porción adentro de lo que dibujé de verde es lo que uno estaría viendo si las paredes, si uno piensa que estos ejes son un esquinero y las paredes fueran opacas, el resto que dibujé no lo estaría viendo del plano. Entonces, marqué los 3 puntos por donde pasa para dar una idea geométrica de cómo está inclinado el plano y después dibujé más o menos algo así que contiene a ese triángulo. ¿Sí? O sea, fíjense que esto no es preciso. Este pedacito queda claro que está en el plano. Esto es indicativo que el plano sigue simplemente. Entonces, hice la gráfica. Ahora después, esto les tiene que servir, este gráfico, para pensarlo al revés. Si a mí me dan la ecuación del plano, si yo encuentro 3 puntos fáciles de dibujar, puedo darme cuenta más o menos dónde está el plano. No piensen que el plano es solo este triangulito, el plano es infinito. Este dibujo es solo para que les dé una idea de cómo se está comportando. Entonces ahora voy a calcular el plano. ¿Cómo lo hago? Si tengo 3 puntos, lo que hago es construyo. Hola. ¿Alguien me está hablando? No. O alguien abrió el sonido. Construyo 2 vectores, fíjense, me lo voy a hacer con rojo. Construí no al revés porque los miro al revés, de nuevo. Este vector y este vector. ¿Sí? Esos 2 vectores los construyo como la diferencia entre P sub 1 y P sub 0 y la diferencia entre P sub 2 y P sub 0. Estos 2 vectores, cuando los traslado, ustedes saben que cuando yo traslado un vector, me los imagino en el origen. Y entonces ahora escribo el perpendicular y cómo es la forma de encontrar un perpendicular a estos dos. Como ustedes saben, si yo hago el producto vectorial entre estos 2 vectores, consigo un vector perpendicular a ambos, que sería el que está acá. Bueno. ¿Sí? Hice el producto vectorial, este es el normal. Fíjense que aclaré que es el producto vectorial o puedo elegir un paralelo a este, cualquiera. Con eso me va a alcanzar. Este va a ser nuestro normal. Entonces, el nombre del plano y lo escribo. Es A por X menos uno de los puntos cualesquiera, más 2 por Y menos el otro punto, más 8 por Z menos el otro punto, igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Si ustedes quieren pensarlo al revés, dado este plano, ¿cómo hago para construir o encontrar puntos para graficar esto? Eligen valores de X, Y, Z, 3 distintos que verifiquen la ecuación. Eso es lo importante. Bien. Acá les aclaro que se puede utilizar cualquiera otro de los puntos y como normal cualquier paralelo al que encontramos. Con cualquiera, la ecuación va a quedar exactamente igual. O sea, si ustedes las desarrollan con otros puntos o con múltiplos de los normales, si sacan factor común, sí, van a llegar a la misma ecuación. O sea, en coordenadas cartesianas, la ecuación va a ser exactamente lo mismo. Entonces, y una observación, este ejercicio lo que nos está diciendo es que con 3 puntos en el espacio tengo que acá una mesa. No hablo de una mesa estable porque si no le tenemos que poner una pata más. Pero si yo quiero ubicar en el espacio un cartón, ¿sí? que se sostenga, lo mínimo lo tengo que agarrar con 3 dedos. Con 2 se mueve. ¿Sí?
Bien. En el ejercicio B, que lo dejé para hacer, por eso está marcado de esa forma, les dice, halle el plano que contiene esa recta. Les voy a hacer una observación, está un poquito hecho el ejercicio. Entonces, si nos dice que contiene una recta y un punto, ¿sí? Nos da, o sea, encontrar la ecuación del plano que contiene a esta recta, escrita de esa manera, y que contiene ese punto. Una observación importante, que va a tener que ver con esta pregunta, es que observen que el punto no es que nos dieron, no está en la recta. ¿Cómo observo que no está en la recta? No hay un único t, tal que reemplazado y haciendo esa ecuación, me dé ese punto. Entonces, para encontrar los dos vectores que voy a necesitar para construir el normal, uno va a ser el director de la recta. Ahí está, fíjense, miren el dibujo. En el dibujo marqué la recta y entonces tomé el director de la recta, y para hacer este otro vector, ese otro vector, que lo llamé vector U, consideré un, ¿cómo es que se llama? Un punto en la recta, ese que llamé P sub 1, y construí con el punto que me habían dado, que les aclaré que no estaba en la recta, construí este vector. Entonces, con estos dos vectores podemos construir el vector perpendicular. Tenemos el vector perpendicular, tenemos un punto de la recta, pueden escribir fácilmente la ecuación del plano. La pregunta esta, vamos a cambiar el color. La pregunta esta, ¿cuántos planos existen si el punto pertenece a la recta? Agarren una virome, la virome es la recta, piensen la infinita, agarren un cartoncito, las hojas se doblan, por eso les digo un cartoncito. Si ustedes pegan, que esté completamente pegado el cartón a la recta, fíjense que lo pueden ir girando, y la respuesta va a ser, existen infinitos planos que contienen a una recta solo con esa información. Para que el plano sea único, necesité dar un punto fuera de la recta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Nos quedan algunos ejercicios nada más, que creo que muchos los dejé por hacer, sí, y ya vamos a ir terminando. En estos ejercicios lo que hago es observar cosas que sabíamos, mirarlas totalmente geométricas. ¿A qué me refiero? Dice, determine la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes saben resolver ecuaciones lineales. Explíquelo en términos geométricos. Cada ecuación es un plano. Y la solución representa, y esta es la parte importante. No me deja dibujar. Y esta es la parte que habría que completar. Y la solución representa, va a depender en cada caso. Entonces miremos el ejercicio 1. Esta es la ecuación de un plano. Después, si quieren, nos preocupamos si lo grafican. Ahora quiero que lo imaginemos. Esta es la ecuación de un plano. Esta es la ecuación de otro plano. Las llaves indican que las dos cosas pasan al mismo tiempo. Y ahora les voy a mostrar que la solución es esta. Fíjense que acá me equivoqué. Falta x igual a 0. Está mal este conjunto. O sea, la descripción de la solución. Le falta escribir acá. Esto no es verdad. Si acá no aclaran. Acá falta aclarar que x... Ay, no, tan fácil. Es igual a 0. Bueno, no puedo dibujar un circulito. ¿Sí? Le falta agregar esto. Esta solución la puedo describir así. Son los puntos que tienen la coordenada x igual a 0 siempre,
y elegí que valga i, y z vale 1 menos i, con i perteneciente a los reales. Esta notación les tiene que recordar a cómo escribían las soluciones en álgebra y geometría. Estos son, tenemos un parámetro solo que se mueve. Si yo ahora escribo x igual a x, y igual a y, z igual a 1 menos i, si quieren pueden cambiar el nombre de i por t o alfa o dejarlo como i, sería la ecuación paramétrica de la recta, y nos dio, o sea, la intersección de estos dos planos nos dio exactamente una recta, que es lo que escribí acá. ¿Sí? La intersección de estos dos planos nos dio una recta. Este sistema es compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones. Las infinitas soluciones son todos los puntos de una recta. Este sistema de ecuaciones que planteé acá, fíjense, está resuelto, o sea, ya si uno piensa en cuando hacen Gauss, ya está, las soluciones z igual a 3, si pongo z igual a 3 acá obtenemos que y es igual a 5, y si ponen z igual a 3 y 5 les queda x igual a menos 7. Este sistema es compatible determinado, la solución es un punto, y lo que hice es que la intersección de estos tres planos nos da exactamente un punto. Y les dejo para que ustedes resuelvan los otros dos. Y con esto terminamos la parte de clase de hoy. Me gustaría que me hagan preguntas. Sí, escucho. ¿Ninguna pregunta? Profe, Sí, en el último que explicó, dijo que la dale. intersección entre los tres planos daba un punto, ¿dijo? Sí, da un punto. No, está bien. Lo encontré, fíjate. Z es igual a 3, ya Z es igual a 3 siempre. Lo pongo Sí. acá. Z igual a 3. Entonces te queda I es igual a 5. Solo 5. Y lo reemplazo acá, entonces nos queda 3 más 5, 8. X igual a menos 7. O sea, el punto de solución es el menos 7, 5, 3. Si yo Ah, dibujo, lo cual no es fácil, si quieren que les diga, o sea, dibujar tres planos haría un mamarracho, ¿sí? O sea, puedo tener una idea, pero el corte de estos tres planos se corta exactamente en un punto. El dibujo más fácil para imaginar, si van al primer día al gráfico que les mostré, o sea, los ejes coordenados, los tres planos se cortan en el 0, 0, 0. ¿Sí? claro. ¿Está bien? Sería así, o sea, es un plano, pueden agarrar tres cartoncitos, tres tarjetas de crédito, porque son cómodas de manejar, las van ubicando con distintos ángulos, no importa por dónde pasen. Si las tres se cortan en un punto. Los dos ejemplos que siguen están puestos a propósito. Hay uno, fíjense que son casi iguales, miren los dos. Déjenme mirar, este es un plano y este es el plano paralelo, ¿sí? Y o sea, lo que sucede, espérense, ¿está bien lo que estoy diciendo? No, este es el plano paralelo a este, ¿lo escribí bien? ¿Lo escribí mal? Sí, este tiene solución vacía, son dos planos paralelos que no se cortan, y este, fíjense que este es un múltiplo de este por 2. Son dos planos, que vistos así lo podemos mirar como dos planos, pero dos planos idénticos. La solución de este sistema es compatible determinado, y la solución es un plano, un mismo plano. Si lo quieren pensar así, este plano está de más, ¿sí? Y en este caso, como fíjense, acá esta parte, acá es un múltiplo de la de arriba, pero este no. Son dos planos paralelos, no se cortan, las soluciones vacías. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?
Ninguna, ninguna, ninguna. A ver, espérenme. ¿Hay alguien que quiera, pero esperen que no sé si lo sé hacer? Escribir preguntas en el chat. Ah, sí hay dos. No las veía. Eso es lo que quería. ¿Podemos usar la anotación vista? Sí. Me preguntaron si podemos usar la anotación vista en álgebra. Sí. También podemos usar el 000 directamente. Esa pregunta del 00 directamente, hoy fue hace muchísimo rato. Después veo, creo que estábamos viendo recta ahí. Ahora recién tenía, bueno. Hay gente que no tiene audio o no sé por qué, o prefiere escribir. Si me escriben yo les puedo ir respondiendo. Les respondo con voz. ¿Ninguna otra duda? Ninguna. Lo que voy a hacer para la semana que viene, los jueves vamos a tener un poco más de clases, o sea, las clases van a durar más o menos lo mismo y vamos a dejarlo para que me pregunten más allá de la clase, para que me pregunten lo que quieran, ¿sí? Los lunes no puedo hacerlo porque a las 9 de la mañana alguien usa este mismo método para dar clases. Y mi internet yo tengo internet domiciliario, pero es inalámbrico, de muy mala calidad, es lo único que hay donde vivo. Hasta ahora funcionó bien, así que no debería decir absolutamente nada. Pero hay veces que hay viento y se corta en Bahía Blanca. Así que bueno, esperemos que siga funcionando bien. Pero los jueves yo no tengo problemas de contestar preguntas todo el tiempo que quieran, entonces cuando termine la clase me pueden preguntar con vos o pensar algo para que el contacto para que haya un poco de contacto y no solo yo hablando. Listo. Los dejo descansar, que dentro de un ratito empieza Guillermo. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Hasta pronto. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana.